Saludo con mucho gusto a los miembros del Comité Estatal del CENTE de la sección 30 y por supuesto a los secretarios generales, a los maestros aquí presentes. Bienvenidos sean todos. Es un privilegio estar en este recinto donde se constata el seguimiento que el Sindicato de Maestros de la sección 30 le da al 5º Congreso Nacional de Educación y por supuesto al tercer Encuentro Nacional de Padres de Familia y Maestros. A continuación cedemos este micrófono para que el profesor Pedro Vargas García, quien es el presidente del colegiado educativo de la sección 30 del CENTE, nos dé las palabras de bienvenida. Muy buenos días, compañeras y compañeros trabajadores de la educación, padres de familia que también nos acompañan, alumnos de algunas instituciones educativas y demás personas, autoridades educativas y dirigentes sindicales y demás personas que en esta mañana nos acompañan. Bienvenidos todos. A nombre del dirigente de la sección 30, el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, reciban por mi conducto un fraternal saludo y les agradecemos que hayan atendido esta invitación para acompañarnos en esta mañana en un evento académico más que realiza la sección 30 del CENTE. Es de ustedes sabido que en el mes de mayo, los primeros días del mes de mayo del año próximo pasado, del 2011, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a través de su presidenta, la maestra Elvester Gordillo Morales, dio a conocer a la sociedad mexicana la convocatoria en la que invitábamos no solamente a los maestros y a los agremiados al CENTE, sino a los padres de familia y a todos los actores sociales que estuviesen interesados en mejorar la calidad de la educación que se imparte en el país, a participar en un conjunto de actividades a lo largo de todo un año, actividades académicas con el fin de recabar las opiniones, las diferentes expresiones de esos actores sociales y darle forma a un documento que hemos de presentar como organización sindical a quien resulte electo presidente de México en los próximos comicios de este año 2012. Y precisamente la conferencia que hoy disertará mi compañero y amigo el maestro Guillermo Bravo Rodríguez, director de la Universidad Pedagógica Nacional en la ciudad y puerto de Tampico, al sur de nuestro estado, está enmarcada precisamente dentro del 5º Congreso Nacional de Educación y del tercer Encuentro Nacional de Padres de Familia y de Maestros. Esta conferencia, que sabemos será todo un éxito, porque tengo la fortuna de conocer a mi amigo Bernardo Guillermo Bravo Rodríguez y sé que va a ser enriquecedora para todos ustedes. A nombre de la sección 30 del CENTE y particularmente el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, les doy a todos ustedes la bienvenida. Vamos a presenciar un video que sintetiza, un video muy breve, máximo 10 minutos, que sintetiza algunas de las actividades que hemos estado realizando dentro de estos eventos estatutarios que organiza nuestra organización sindical. Muchas gracias, bienvenidos todos, bienvenidas todas a esta actividad. Todas y cada una de las actividades que conformarán de todo este proceso surja la propuesta educativa del CENTE. Nuestro más inmediato antecedente histórico de estos hechos
lo representa el cuarto Congreso Nacional y el segundo Encuentro Nacional de Padres de Familia y de Maestros, donde escuchamos desde las bases mismas hasta las cúpulas las diferentes propuestas educativas que derivaron a lo que entonces denominamos la propuesta del CENTE hacia un nuevo modelo educativo para la educación del siglo XXI. De allí surgió la propuesta del CENTE al gobierno federal de Felipe Calderón, y el 15 de mayo del 2008 signamos un compromiso que denominamos la Alianza por la Calidad de la... Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión en el que tenemos la fortuna de escuchar de manera directa a un científico mexicano de talla internacional que nos dará algunas sugerencias para conducir el proceso de aprendizaje de la ciencia en el contexto de la sociedad del conocimiento, como lo es el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Física. En cuanto al estado de Tamaulipas, en los congresos anteriores, ¿cuál ha sido la participación de los maestros? Ha sido nutrida y muy importante. En aquel entonces incluso hicimos hacerlo acompañado de los niños también opinaban a través de un evento que realizamos también de manera colateral con estos dos eventos estatutarios, donde le preguntamos el tipo de escuela y de maestro que quieren, y escuchamos diversos tipos de opiniones. Le comentaba antes de iniciar el programa, vimos algunos dibujos porque les pedíamos a los niños de primero y de segundo que hicieran los dibujos sobre el maestro que quiere y la escuela que quiere, y hubo una niña que dibujó a un maestro pero no le puso orejas, y cuando platicamos con ella que por qué no le había puesto orejas, dijo, ¿y para qué las quiere si no la escucha? Entonces ese tipo de, me parece, sindicatos son importantes porque nos permite conocer la opinión de los propios alumnos, nos permite conocer la opinión de los padres de familia, y sobre todo algo que esto es fundamental para el sindicato, nos permite conocer la opinión de los maestros, los que viven la cotidianidad del aula, la realidad educativa del país, y por eso planteamos que los programas y planes de estudio, que todas las políticas educativas tienen que surgir desde abajo. Invitamos por tanto a todos los compañeros secretarios generales delegacionales, a los representantes del centro de trabajo, a las autoridades que nos honran con su presencia en esta tarde, a que participemos entusiastamente, a que participemos comprometiéndonos más en esta actividad que organiza nuestro sindicato, porque la tarea educativa también es tarea del CENTE, porque estamos convencidos que educar es el camino. Buenas tardes. En mi carácter de representante del Comité Ejecutivo Nacional, una vez más estamos constatando que el Magisterio de Tamaulipas le interesa elevar la calidad de la educación, y una prueba de ello es el que hoy, este día inhábil, que podemos dedicarlo para otras actividades, que estamos aquí porque nos interesa nutrir más nuestro acervo cultural y de esta forma poder aportar nuestro granito de arena para que este quinto congreso y este tercer encuentro de padres de familia sea todo un éxito. Hay maestros, qué bueno que hay gente interesada en la educación, y qué bueno que estamos aquí para escuchar las grandes voces de las personas que nos pueden aportar algo para crecer. Este es el quinto congreso de educación, vamos por el tercer encuentro de padres. Yo lo que les puedo pedir solamente es que hagamos de la educación el centro de todas nuestras conversaciones, el centro de todos nuestros análisis, el centro de todas nuestras discusiones, nuestros debates, que en las escuelas hablemos de cómo hacer para mejorar la calidad de la educación. En relación al quinto Congreso Nacional de la Educación y tercer encuentro de padres de familia y maestros a celebrarse en la Ciudad de México en mayo del 2012, es que el Comité Ejecutivo Delegacional de este centro de trabajo tiene bien a realizar este foro educativo. Este evento que tiene como finalidad generar propuestas que incidan en el mejoramiento de la calidad que se ofrece aquí en Tamaulipas. Es por eso que tendremos la participación de algunos compañeros ATPs aquí de los sectores 10 y 22 de primaria de Tamaulipas, con el panel intitulado La evaluación de las matemáticas
y también ponencias de los alumnos de las licenciaturas y de los posgrados que se están ofreciendo en este momento aquí en la Unidad UPN Victoria. Sí, nosotros siempre decimos que somos un sindicato de trabajadores y como gremio nos interesa, como a todo gremio sindical, nos interesa las cuestiones de carácter laboral, las situaciones de carácter prestacional, lo que tiene que ver con los incrementos salariales, porque bueno, somos los representantes legales del trabajador para cualquier tipo de negociación en cualquier instancia gubernamental. Sin embargo, a diferencia de otros gremios, es que este gremio desde que nace, a principios de la década de los 40, nace con el lema por la educación al servicio del pueblo. Y desde entonces se ha ocupado de manera permanente y se ha preocupado por la educación, porque la educación esté al servicio del pueblo. Y fue creando organismos filiales que le ayudaron en el trabajo colateral en materia educativa. Te puedo hablar de la Fundación para la Cultura del Maestro Mexicano, del Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América, el IESA, de los grupos técnico-pedagógicos, y empezó a realizar una serie de actividades para revisar la materia de trabajo de sus agremiados, que es la educación, y en ese sentido, como una instancia más en el país, hacer la propuesta educativa para mejorar la educación. Esta convocatoria va con un único fin, que los maestros de México estamos preocupados por el rumbo de la educación y tenemos un compromiso con nuestra patria y tenemos que construir un documento rector que sea un proyecto educativo a nivel nacional que le vamos a entregar a nuestro presidente de la República, el futuro presidente, para que en él vaya ahí el expreso de todo el sentimiento de todos los actores que queremos al país, en particular a la educación. Y lo que tengamos que hacer los maestros, lo tenemos que hacer. Por eso yo me congratulo con la determinación de la maestra Esther Gordillo Morales, preocupada siempre ella de que le demos la educación que merecen nuestros muchachos, nuestros jóvenes. Pues aquí estamos tratando de construir conjuntamente con ustedes y los demás municipios de todo el estado, construir un documento que vean las autoridades qué piensa México de la educación y cómo podemos nosotros dar el camino más apropiado en donde tengamos mucho más valores que en realidad tienen una exigencia en la actualidad. Y siempre en ese documento que vamos a entregar, queremos que la Secretaría de Educación Pública en el país sea una Secretaría de Estado, que no sea vaivén de ningún partido político, más que se constituya con el sentimiento real de lo que piensan en el municipio, lo que piensa en el Estado. Con base en las aportaciones del Quinto Congreso Nacional de Educación y el Tercer Encuentro Nacional de Padres y Maestros, crearemos la propuesta educativa para el nuevo milenio, que entregaremos en tiempo y en forma a quien resulte presidente electo en los próximos comicios federales del 2012. Por ello, al agradecerles a todos su asistencia, los exhorto a que continuemos participando con responsabilidad, con compromiso y con entusiasmo en esta etapa municipal, y que lo hagamos con renovados bríos en la etapa regional. ¿Cómo están, compañeros de Tamaulipas? Conmigo, les envío un saludo afectuoso acá en la Ciudad de México, por todo el parte de la maestra Esther Gordillo Morales, compañero Juan Díaz. Aquí estamos cumpliendo con el deber educativo, como siempre, es un honor saludarlos. Aquí estamos cumpliendo con este temario de la convocatoria por el Congreso Nacional de Educación, el quinto Congreso Padre de Familia. Aquí estamos, muchas gracias por apoyarnos siempre en los intereses educativos. Tamaulipas siempre
Tamaulipas, a nombre de la sección 30 del CENTE, todo el apoyo que nos han brindado, y hay que seguirle apostando a la educación. Viva Tamaulipas, viva la sección 30, viva CENTE. ¡Ánimo, compañeros! Bueno, y lo que acabamos de ver son partes de las acciones que se vienen realizando, no solo en Ciudad Victoria, sino a lo largo de Tamaulipas, y que tienen el propósito principal de conocer todas aquellas propuestas que vengan a enriquecer la academia. Y enseguida vamos a dar paso al profesor Domingo Reina, quien es integrante del Comité Estatal de Organización del Congreso Educativo y del Encuentro de Padres de Familia, quien tiene a su cargo pues dar a conocer la amplia trayectoria de quien hoy nos acompaña como conferencista magistral. Adelante, profesor Domingo. Bien, compañeras y compañeros, buenos días a todos. Me es un privilegio poder presentar a ustedes parte de la trayectoria de Guillermo Bravo, porque si presentamos su biografía completa se nos termina el tiempo de la conferencia. Solamente quiero decirles que Guillermo Bravo, nuestro amigo, nació en Tampico, Tamaulipas, donde inició sus estudios de primaria, realizó allá sus estudios de primaria, secundaria y preparatoria. Y en 1972 llega a Victoria a inscribirse como alumno en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde termina su licenciatura con la especialidad de Ciencias Sociales. Guillermo es uno de los hombres que podemos considerar como auténtico producto de la cultura del esfuerzo, porque siendo estudiante en Ciencias de la Educación y para mantenerse en Ciudad Victoria tiene que trabajar primero como empleado en la presidencia municipal y fue escalando puestos hasta llegar muy cerca del presidente municipal, nuestro común amigo Magdaleno Mata Blanco, de quien fungió un tiempo como su secretario particular. Pero además trabaja también como maestro en la propia Universidad de Tamaulipas, primero como adjunto en la materia de ciencia política en la facultad, ahí en la propia Unidad de Ciencia de la Educación, y posteriormente como maestro en economía en la Facultad de Trabajo Social. Al término de sus estudios se sigue desarrollando como maestro en la universidad, pero por fortuna para la educación pública, en 1980 participa en un concurso abierto para entrar como maestro de tiempo completo. Al ganar el concurso se le comisiona como docente en la unidad 282 en Tampico, Tamaulipas, en donde trabaja desde 1980 hasta 1991. En 1991 lo comisionan para trabajar como director de la unidad 242 de la UPN en Ciudad Valles, Tamaulipas, y en base a su reconocida trayectoria, la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, le honra al designarlo como consejero académico de la UPN de 1994 a 1996.
En 1997 termina su comisión en Valles y regresa a Tampico a trabajar como maestro de tiempo completo en la unidad de Tampico, y en 2005 participa en un concurso de oposición para ocupar la dirección de esa unidad. Gana el concurso y a partir de entonces se desempeña como director de la unidad 282 en Tampico, Tamaulipas. Actualmente se desempeña como presidente del capítulo noreste de la unidad de las unidades UPN, que comprende los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. En sus ratos libres prepara sus intervenciones como analista político en Telecable de la zona sur del estado, en donde acaba de cumplir 10 años como analista de televisión. Felicidades por ese primer aniversario y ojalá que dures otros 10, Memo. También en los domingos y por las noches prepara sus conferencias. Ha participado como conferencista en diversas actividades de la UPN y también como conferencista en los congresos de educación, tanto a nivel nacional, a nivel estatal, como a nivel nacional. Memo, es un placer recibirte en esta tu casa y no te quitamos más el tiempo. Lo dejamos con ustedes a nuestro conferencista, el maestro Guillermo Bravo Rodríguez. Esta parte que no traje nada escrito para eso, para el currículum, porque no me agrada. Yo soy de la idea, aprecio mucho a mí, que el currículum debería irse siempre al final, porque después de escuchar a la gente, a lo mejor tenemos otro juicio, pero es mejor que sea al final, porque si es al final, en todo caso, da gusto escuchar, o no. Mingo, eres de la gente que más aprecio aquí en Victoria, tú lo sabes, pero como el docente tiene un valor que no se olvida, que es el valor de la gratitud y el reconocimiento, no quiero iniciar mi intervención con este tema sin decirles que aprecio mucho a todos mis profesores desde primaria hasta posgrado, y afortunadamente está conmigo el maestro Roberto Gildardo, que fue mi maestro en la Facultad de Ciencias de la Educación y a quien aprecio bastante. Gildardo, mi profesor. Y bueno, también es bueno porque hay un valor en el profesor, el valor, la gratitud, no hay que olvidarla jamás. En los primeros años de trabajo en la universidad, sobre el 19 al 23 de enero de 1981, me tocó conocer al equipo cercano, al que en ese tiempo era el director de la unidad UPN 281 de Ciudad Victoria, que era el maestro Gildardo, entre ellos a Rosita, que está aquí, a Rosita González Isasi, a una excelente amiga que aprecio bastante. Gratitud, reconocimiento a esa amistad. Del maestro Domingo y de Pedro, no puedo decirles más que han sido los contactos para que tenga yo siempre un acercamiento con la organización sindical, en los congresos a los que he sido invitado y en los que he podido participar, cosa que les agradezco bastante. Son gente muy comprometida, son gente muy responsable, y también les quiero confesar que mi acercamiento a la organización sindical es reciente, data de la publicación de algunos modestos libros, y es reciente porque recientemente, solo recientemente, no más, exactamente 10 años, empecé a ver a un sindicato más preocupado por la calidad educativa. Y es exactamente cuando tengo el acercamiento con la organización sindical mayor, cuando veo un sindicato con una actitud
preocupado por este tipo de actividades, porque por ahí data el primer encuentro de padres de familia y maestros en México, al que me invitaron y en el que participé. Creo que podemos empezar comentando que todo esto se inscribe en el 5º Congreso Nacional y tercer encuentro de padres de familia. Nada más para recordar en qué aspecto y de qué cosas estamos hablando, los dos fines, los dos propósitos fundamentales: promover la participación, lo ha comentado Pedro, lo reitero, nada más como un encuadre, ¿sí? Promover una participación de todos los actores sociales en el aspecto educativo por dos cuestiones. Siempre se dirige la mirada hacia la escuela cuando las cosas van mal, pero cuando no, jamás preguntamos qué tipo de familia es aquella, cómo está integrada y organizada, cómo se nutrió, cómo se alimentó ese niño que recibimos y que por una circunstancia o por otra tiene un mal rendimiento. Jamás vemos esas cuestiones y creo que es injusto. También nunca vemos cómo se hace política. Y vaya qué valores cívicos vemos en algunos alcaldes. Por ejemplo, un alcalde del estado de Nuevo León ha sido llamado a juicio por mentir. Y mentir cuando todos los días le decimos a los jóvenes que la verdad es un valor. ¿Cómo queda él, que también es un educador social? También les quiero comentar que en todo esto que van a ver aquí habla Guillermo Bravo nada más, no el funcionario, no el académico, no el dirigente de un partido, habla solo Guillermo Bravo. Del otro aspecto, lo han mencionado ya, es para construir la agenda educativa, la agenda, lo que se tiene que hacer, entiéndase así de sencillo por agenda, qué hace falta hacer en materia de educación, ¿sí? Para que se transforme, pero para que se transforme con aquello que en el título de la conferencia está como educación como política de Estado. Y bueno, aquí hay, junto al Congreso Nacional, aparece el Encuentro Nacional, donde hay dos objetivos sencillos: identificar retos de la familia, definir compromisos, nada más. Creo que es con ello suficiente. ¿Cuáles son los compromisos? ¿Cuáles son los retos? Porque muchos padres solo apoyan a la escuela en lo material, pero a la educación no, o muy poco. Yo quisiera pensar en conceptos fundamentales como este. Las políticas públicas, vamos a encuadrarlas por dos cuestiones sencillas y elementales, como decisiones que se toman desde el Estado y como acciones intencionadas. Yo no sé si hiciera falta retirar un poquito las sillas o correr la mesa para que pudieran ver la partecita de abajo, ¿verdad que sí? Bueno, agradezco tantito. Esas acciones sistemáticamente estructuradas, orientadas a algo que se llama solución de problemas de interés público. Pocas veces lo vemos, pocas veces se ve esta intención de resolver problemas de interés público. Muchas veces se responde tal proyecto, tal plan, a otras cosas, menos a lo que se llama el interés público. Bueno, estas son las características. Si vamos a hablar de política de Estado, es necesario encuadrarnos para no ir en frío con la idea, en qué características tienen y cómo van a ver ustedes cómo ha faltado una política de Estado en materia de educación. Primero, las políticas públicas como políticas de Estado se diseñan a partir del sentir de la sociedad. Muchas veces es lo que menos se considera. Y luego atienden lo que la sociedad reclama como urgente. Muchas veces la aplicación de un programa que era urgente empieza a hacerlo dentro de 8 o 10 años después.
cuando ya es más crítica la situación. O muchas veces se atienden los problemas solo cuando tienen niveles críticos, pero no antes. Dice también que impulsan la sensibilidad social, el sentir social. Se orientan a la demanda o de solución de los problemas de interés público. Hemos dicho que no siempre es así. Pero fíjense ustedes esto. Va más allá de los tiempos establecidos para el ejercicio del poder público. Hemos tenido sexenios con 5 secretarios de Educación de la Federación. Y así, ¿qué política de Estado puede ser la educación? Nada más recuerdo el sexenio de Salinas con 5, por cualquier circunstancia. Y el de Zedillo, por ahí más o menos también, 4 a 5. El de Fox, no se diga. Pero lo más crítico viene cuando el asunto se ve como algo manejado a capricho o a impulso o a moda o al perfil o al gusto del titular de Educación de la Federación, y no se ve como algo que responda a un plan, proyecto de nación. Otra característica es superior a los planes de la administración pública y responde a un proyecto de nación a largo plazo. Cuando la educación respondía a un proyecto de nación, las cosas iban mejor. Pero no ahora le llamamos reforma a cualquier cosa que se intenta desde allá. Pero no, cambia el titular de educación y se acaba el impulso. Disfrazan aquello de que ya no va a ser, o que sigue siendo política de Estado, lo disfrazan, siguen los programas, pero sin apoyo. Sigue impulsándose tal actividad, pero menos. Los recursos escasean. ¿Por qué? Porque sencillamente no lo ven como una política de Estado, nada más que lo tienen que disfrazar y permanecen los programas, aunque sin apoyo. Tiene continuidad. Esto es lo más crítico. Casi no se tiene continuidad. Sujeta a seguimiento y evaluación permanente. La política de Estado como política pública responde a un seguimiento y evaluación permanente. No siempre es así, porque las evaluaciones muchas veces se hacen buscando otras cosas. Hace un momento le escuchaba a Pedro en la conferencia de prensa aquí decir que muchas veces se utiliza para exhibir. Es cierto, se evalúa una Secretaría de Estado cuando se quiere poner en mal solo aquello que no se está haciendo bien. Jamás se menciona lo que se está haciendo bien, porque lo que se quiere es exhibir, y cuando el fin es exhibir, entonces, pues bueno, hay que poner una evaluación que exhiba, ¿sí? Por eso, cuando vemos los resultados de las pruebas estas, de los organismos internacionales, yo les pregunto, ¿hay alguna pregunta que haga mención a la escolaridad del padre, al nivel de salud del niño, a la marginación social que se vive? Pocas. Pero hay que juzgar al maestro. No interesa, otros factores no importan. Importa decir que es el maestro quien está fallando. Y luego toman como referencia las necesidades sociales, responden no a la ideología de clase social, ojalá que así fuera, aunque ya vimos todo aquello que se confundió con esta parte. Vemos cómo se confundió en el sexenio de Fox lo público y lo privado, ¿sí? Ajena a objetivos concretos de un partido político. Muchos partidos políticos llegan y dicen, esto es lo que este partido quiere en materia de educación, y ahí va. Espérame, la crisis de un partido político está precisamente en el momento en que quiere ser gobierno, donde tiene que conciliar con otras fuerzas, con otras aspiraciones sociales, y si se empecina en echar a andar un proyecto de lo que él cree que debe ser la educación desde su partido, está mal. Porque el mismo secretario de Educación es puesto a modo de ese partido y no hay interés de la sociedad. Y vean ustedes si no, cuando se subordina lo particular a lo social y lo privado a lo público como necesidad. ¿Y qué vemos? La confusión grande de lo público y lo privado en el tiempo de la muy respetable señora Marta.
Sahagún de Fox. Véanla, véanla, véanla con la intromisión hasta en las decisiones del Estado, por otras cosas que aquí vamos a ver. Aparece como una necesaria la explicación de lo que son las políticas de gobierno, solo las de gobierno, como decisiones que en conjunto integran la política en turno, del Estado en turno, del gobierno en turno, perdón, de la administración pública en turno. Por eso son limitadas a periodos de gobierno, se determinan en planes y programas de la administración pública y forman parte de la agenda del gobierno. Queda esto claro cuando la política es solo del gobierno en turno, que tiene sus fines y sus propósitos, que son coyunturales, de la necesidad, del presupuesto, de la presencia de, pero nada más. Las políticas de gobierno no están siempre muy seguras, pueden cambiar o no según el asunto de cómo vaya la administración pública, y se ven afectadas por factores ajenos al logro o el fracaso de los objetivos. ¿Cuáles son? Además de responder a coyunturas, además a casos de emergencia, a variaciones en el contexto económico y político de la nación, aún así forman parte de las políticas públicas y no son opuestas a los objetivos a largo plazo. Lo que pasa es que tienen alcance limitado. Pero vean este punto. Esta es la realidad que echa abajo toda excelente intención y buen plan de trabajo y de gobierno y toda política de Estado. El estilo de gobernar, la incapacidad para gobernar, todos estos factores, la irresponsabilidad política, la negligencia, los impulsos y los caprichos de los que las ejecutan, el involucramiento de los asuntos de orden privado en los de carácter público, todo esto ha llevado o ha sido causa de problemas graves, porque, por ejemplo, la incapacidad para gobernar. Y no les menciono más ejemplos, solo aquello que dice la Constitución. El Ejecutivo se depositará en un titular que denominaremos Presidente de la República, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Señor Presidente, ¿es cierto que usted toma en cuenta? Sí, mis decisiones son en pareja, ella también manda conmigo. ¿A quién le recuerda eso? Ahí está. Y eso es por lo que él declara, no lo estoy inventando, nada invento, todo está ahí, todo está ahí. Y aquella otra decisión, señor presidente, se ha mencionado que su esposa aspira a ser candidata presidencial. No, de ninguna manera, la señora Marta está ocupada en otras cosas, en la asistencia, pero no aspira a nada. Eso en Tijuana. En Yucatán, señora, ya nos dijo el presidente que usted no tiene. Eso les dijo él, pero yo digo otra cosa. Lo que yo diga es lo que vale, no lo que él piense. Mire al presidente, mire al titular. Esa es la incapacidad para gobernar. Y luego la irresponsabilidad política, y no se diga la negligencia, los impulsos y los caprichos de los que ejecutan las políticas. También está limitada a la preparación política y administrativa de los gobernantes, representantes y funcionarios públicos. ¿Cómo pedirles que entiendan de educación a funcionarios que esto no lo han visto de cerca jamás? ¿Cómo pedirle que entienda de educación a alguien que jamás ha estado en un aula, que no ha estado en la escuela pública, jamás, que no recuerda ni entiende el papel de sus profesores? Bueno, también cuando se aparta de la ética, o bien se carece de liderazgo, o se ejerce un liderazgo de manera irresponsable, y a las disfunciones de la burocracia también. Sobre todo hay quien piensa que la política está separada de la ética. No es cierto.
La ética política es el bien del Estado. Y lo que responda al bien del Estado, como se haga, es la ética política. No están separadas. Hay que ver a los teóricos de este tema para ver que no están distanciadas. Hay quien dice, no, no tiene que ver nada, la política es otra cosa. Hay una ética política, que es la ética del bien del Estado. Las disfunciones de la burocracia, como problema, las vemos, porque como sistema es una situación muy buena, tal como lo entendió Max Weber, pero las disfunciones que él menciona son todo ese retraso, ese burocratismo, ese papeleo, esa tardanza, esa exageración de trámites, esas prisas, esos cambios, esas cosas, esa máxima que está en todas las oficinas de educación, que dice en todas las direcciones escolares, de preescolar a primaria, maestra, que nos mande esto. ¿Cómo no? Eso es para el otro mes, ¿verdad? No, no, era para ayer. Ah, bueno, es una máxima que dicen, era para ayer. O sea que apúrese, maestra. Ahora sí, el punto. La educación nacional debe formar parte de un proyecto de nación. En los últimos 3 sexenios, todo ha sido menos esto. Y vean ustedes en qué me baso. ¿Cuándo inicia el gobierno de Carlos Salinas de Gortari? 88. ¿Así es? Bien. ¿Cuándo se expide la Ley General de Educación que nos rige? 93. Por tal motivo, del 88 al 93 no se tenía una definición clara de qué contexto legal, jurídico, normativo tenía la educación. Bien, pues bien, en ese escenario, los 5 titulares de educación. Lógicamente que no puede responder a una nación aquella donde no está claro el marco normativo y se aprueba casi hasta concluir el sexenio, a los 4 años, a los 5. Así no hay el interés por la educación. Tampoco puede estar sujeta a modas sexenales o caprichos de los funcionarios. Muchas veces un buen plan, un buen proyecto para la educación a nivel nacional no se autoriza porque lo propone X partido, funcionario, académico o sujeto social no muy bien visto. Se aprueba o no se aprueba según quien lo proponga. Y eso es lamentable. Aquí, en Ciudad Victoria, hay gente muy valiosa que me consta ha llevado a la Secretaría ideas valiosas, al gobierno del Estado ideas valiosas, no ahora, desde el 80 para acá, desde que me consta esta situación, y ¿sabe qué? Muchas veces ni la reciben, ni lo reciben, le reciben el proyecto, pero no resuelven, lo van a analizar, vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo, y no se hace nada. Pero no se hace nada, no porque no sea importante, es muy bueno, nada más que es darle los aplausos a quien no quieren dárselos. Por tal motivo, no se aprueba, pero se queda la idea ahí. En el siguiente sexenio aparece con otro nombre, pero es lo mismo. Yo creo que eso ha pasado muchas veces en todos los estados de la República. ¿Sí? Aquí debe haber una continuidad, y eso es lo que más nos ha faltado a nivel nacional. Aquí hay gente que ha visto la educación desde hace más de 4 y 5 décadas y sabe cómo la falta de continuidad nos ha afectado. Y, decía yo acá, todo aquello que ha demostrado eficacia debe continuar, pero si no, esto que viene acá, evaluar para que se rectifique, se corrija o se cambie aquello que no ha funcionado. Nada más. Esto no siempre ocurre. Continúan unos programas porque el que lo está desarrollando va muy bien con el secretario en turno de la Federación. Se presentan las cosas buenas en la evaluación para que continúe, se le da apoyo a quien no lo necesita. Hay proyectos que tienen muchísimos recursos y hay otros que ninguno, pero aquel hay veces está más palanca con la Federación y recibe más apoyo, aunque no lo necesite,
luego hay veces se devuelven los dineros, ¿verdad que sí? Y bueno, digo que la educación como política de Estado debe también darse en un ambiente de tolerancia y de pluralidad y con un carácter nacional y democrático de la educación donde no hemos podido resolver del todo. ¿Por qué? Véanlo nada más en el aspecto del analfabetismo, donde no hemos podido superar, y hablamos también que solo una educación nacional y democrática puede estar en un Estado laico, ¿sí?, como garantía del carácter laico de la educación. Andan por ahí con cosas medias raras que no entiendo del todo, pero andan queriendo reestructurar algunas cosas para cambiar el carácter de la educación. Andan con algunas cosas que les estorban, pero bueno, hay que ver quiénes están ejerciendo el poder, quiénes están en el poder y de qué partido son. Por eso yo digo que una política educativa de Estado debe estar al servicio de la sociedad, aunque parezca discurso, es lo que menos ha estado, y no responder a intereses ideológicos, a fines distintos de la educación. Esta es otra cosa. La educación nacional, pública o privada, es la educación, y no puede estar sujeta a caprichos o a ideologías. Lo está, muchas veces lo está. Por eso es nuestro problema. ¿Sí? Esto, que parece también un discurso, no lo es del todo. La administración de la educación debe estar en manos de educadores comprometidos y arraigadas convicciones cívicas. En muchas presidencias municipales del país se les olvida el calendario cívico. Y muchas veces, oye, ayer fue lo de Juárez, ya se nos pasó, déjalo ahí. No te preocupes, no se dieron cuenta ni los de la prensa. No hagan ruido, no lo mencionen. Y cuando le preguntan, no, sí, es que hubo acá al interior otro evento. Nada, se les pasó, porque los que están al frente de las instancias educativas de los municipios y en las regiones del país no siempre tienen valores cívicos arraigados. Y lo cívico, hablarles de lo cívico, hay veces es como hablarle al diablo de agua bendita. Hablarles de valores y responsabilidades es como hablarle al diablo de agua bendita. Por eso no quieren oír mucho de esto. Y hay errores y se confunden fechas. Por eso, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Dicen que el desorden es malo, pero peor cuando parte desde los que mandan. Y dicen que cuando los que mandan pierden la cabeza, los que obedecen pierden el respeto. ¿Qué esperamos de valores cívicos de los funcionarios si el que fue cabeza del Estado mexicano llegó a comentar que hubo mujer y tú no lees? No, señor presidente, yo no sé leer. Correcto, no lees periódicos. Perfecto, mejor, así no te enteras de las tarugadas. Qué bueno que no leas. ¿Cómo vamos a ser un país de lectores así? ¿Cómo? Si quien debe ser el ejemplo no lo es. La educación no puede estar en manos de políticos improvisados. No puede estar en manos. La educación no. Cuando el titular de educación de la federación y en cada uno de los estados era una persona bien comprometida con la educación, un educador nato, alguien que conocía la educación desde sus raíces, con toda su integridad, las cosas iban mejor. Pero improvisada, tecnocracia insensible, ¿sí? Y bajo el control de una burocracia corrupta, no. La educación no. Yo creo que hace falta que los titulares de educación, a partir de una política de Estado, para quien gane las elecciones federales, esté en manos que nos hagan recordar a los titulares de la educación que eran verdadero ejemplo en todos sentidos. Ejemplo de civismo, de patriotismo, de nacionalismo, de amor a la patria y sobre todo de amor por la educación. Empezó a perderse. Se confió en la educación pública desde la federación allá
empezaron a aparecer titulares que cualquier cosa menos amor por la educación. La improvisación de programas. Esta improvisación ha provocado ya mucho daño a la educación, pero no solo eso, ¿sí? Las decisiones apresuradas, ¿sí? La implementación de corrientes pedagógicas, todo esto, la desatención de las responsabilidades y sobre todo el nombramiento de funcionarios carentes de vocación por el servicio público. Se llegó a comentar en una revista de circulación nacional que el titular de educación, que estuvo la mayor parte del tiempo de Fox, estaba el lunes en México y el martes a mediodía viajaba a Nuevo León, y hay veces regresaba el viernes en la tarde, un ratito más y ya. ¿Sí? Pero ellos son de la idea de que cubren horarios como en las empresas. Hemos visto alcaldes de tal partido que les dicen: señor, unas declaraciones, no, esto no está en mi turno, háblame mañana, ahorita no, como si los problemas de la ciudad o del estado o del país tuvieran horarios, y como tienen horarios, no me entrevisten, no atiendo nada cuando sea mi horario. ¿Cuál? ¿Qué no prometieron estar de tiempo completo? Pero eso ya se olvidó. La educación como política de Estado tiene que formar a un ciudadano nuevo, y un ciudadano nuevo en reglas y valores como son las reglas y valores de la democracia: tolerancia y participación, respeto por la ley, por el Estado de Derecho. Nos surge mucho esto, por la legalidad y sobre todo por la coexistencia pacífica. Todos estos temas torales. La educación como fenómeno social está en una verdadera crisis en todos los escenarios. En todos los escenarios. Los jóvenes de preparatoria, de escuelas públicas y privadas, tienen valores y actitudes contrarias a aquellas normas elementales de la sociedad. El lenguaje de las muchachas de preparatoria y de los muchachos de escuelas públicas y privadas espanta a muchos de los que nos educamos con el respeto a cuidar un lenguaje que no se podía pronunciar estando las damas. No, pero ahora hablan peor, con obscenidades, con majaderías, con un lenguaje prosaico que espanta a muchos. Y bueno, además de esto, debe arraigar valores cívicos que nos están haciendo falta, las responsabilidades ciudadanas y el aprecio, urgente aprecio por el medio ambiente. Nos está haciendo falta una política educativa, una política de Estado que tenga continuidad en estas cosas. También el rezago y el analfabetismo que no se han podido resolver, y ser la educación un instrumento de igualación social. Antes ir a la universidad era ventaja y garantía para ganar un poco más. Ya no lo es. Egresar de una universidad hoy no es garantía de un buen empleo, y sobre todo de un empleo remunerado. Las empresas instaladas en el corredor de Altamira pagan poco, pero muy poco a los profesionales de la ingeniería, porque el que quiere ganar más, hay 180 solicitudes para ese puesto. El día que se encapriche, ese día lo cambian y traen a otro. En el comercio igual, muchísimos jóvenes egresados de universidades están como cajeros o como empleados de empresas, porque no hay oportunidad, no hay igualación social, no hay mejora social producto de haber estudiado, como sí lo hubo hasta los años 80. Todavía hasta en los 80 había esa ventaja. Abatir los desequilibrios sociales y económicos tampoco, y transformar para una mejor calidad de vida en sociedad tampoco ha sido posible por la falta de la educación como política de Estado. ¿Sí? Una nueva forma de hacer política. Claro, se supone que una persona más culta, más educada, mejor instruida, debe actuar mejor en política. Y mire usted, porque decía, comentaba mi amigo, nos mandó saludar,
anoche lo vi en el café y me dijo, salúdeme a Rosita, a nuestro Gildardo. Platón hablaba de la política como ciencia regia, decía que era para los mejores ciudadanos, y vea usted lo que tenemos, ¿sí? ¿Cuántos apartados que desconocen que la política es una diplomacia y es una educación? Las formas, antes el político se odiaba con otro, pero se respetaba, se hablaba con una cortesía, con una elegancia, se usaba el lenguaje diplomático. Hoy es la vulgaridad. ¿Qué o qué? Yo te friego, vente, vamos, en el Congreso. Y antes sí se peleaban, pero con ideas, sí se peleaban con discursos, sí se peleaban por las ideologías, pero ahora, como no hay eso, se pelean a puñetazos. Por eso se recomienda que cualquier candidato a diputado tome clases de boxeo primero. Véanlos, no lo invento, vean los noticieros y ahí lo van a ver. ¿Qué vas a hacer para acá? ¿Qué o qué no? Si no, vente para acá, yo te friego. Órale, vente, yo te echo unos tres y órale. ¿Los han visto? ¿Pero por qué? Cuando no hay ideas se agrede físicamente. Cuando hay ideas también se agrede, pero se agrede con una idea que oponemos a otra y que presentamos argumentos. Hoy no se presentan argumentos, se presentan bullas y bolas. Y 2, 3 golpes. ¿El diálogo cuál? Para ellos, educación y política son campos que no conocen, no tienen la menor idea. Entonces, ¿cómo poder pedirles que actúen correctamente si no saben de qué trata la política? Ni aspectos educativos elementales como la urbanidad y la cortesía. No los conocen. Como no los conocen, no le podemos pedir peras, y lo que cadereta no da, pues no sé quién no lo agrega, ¿verdad? Bueno, para eso es urgente la política, pero una política que recupere el componente de educación, para que ya se caiga ese telón de esa mala obra de teatro en que han convertido malos políticos y malos funcionarios a la actividad política. Nada más. Vemos también a la actividad política y partidista caracterizada por esto y no por la idea. Vemos también que no, cuando no hay ideas hay lo otro, lo acabamos de mencionar, no pasan las ideas, no hay debate de altura, no entra el discurso, porque el escenario es para lo que está arriba. Y no nada más para eso, también para algo que es lo fundamental. Gana quien es capaz de calumniar más y mejor, el más ingenioso, ¿sí? Por eso hace falta también elevar la calidad de vida de los trabajadores de la educación. Ese reconocimiento social no debe limitarse al día 15 de mayo. Ese convivio en el ayuntamiento, ese reconocimiento debe ser permanente. Debe ser permanente para dignificar el trabajo. Digo que debe ser permanente porque como estamos en el discurso, y vamos a estar, ahorita ya lo estamos, ahorita ya nos están llamando los precandidatos, y los que ya son candidatos nos están llamando, siguen como precandidatos, formalmente algunos ya tienen definida su postura, ahorita nos llaman todos. Ya hay una señora que nos llama, ya hay otro político que nos llama, ya dice, hablo a las maestras, maestros, vengan conmigo, porque conmigo, ya nos están llamando. Sí, cuando son campañas, sí, cuando es el día de, ese día, el discurso es de todos, nada más el discurso. Queremos ver realidades, dignificar el trabajo es procurar una vida más digna, ¿sí? El Estado y la sociedad deben tener reconocimiento para el maestro, no nada más en el discurso. Y ahorita viene el tiempo de presentar discursos para atraer el voto del magisterio. El magisterio tiene una identidad, y su identidad es identidad laboral,
y la identidad laboral nos da una solvencia y nos da la permanencia a un sindicato. Somos trabajadores de la educación y tenemos una identidad laboral y política, nada más. Es también urgente que el maestro tenga un reconocimiento que vaya más allá de del puro discurso, sino que se traduzca en mejores condiciones de vida, en mejores salarios. La condición del maestro necesita una mejor vida. Hay situaciones que nos apenan, muchas veces los salarios tienen un gran retraso, alcanza nuestra quincena a los 3 o 4 días después de pagar varias cosas, ya nos queda menos de la mitad, ya estamos ansiando que llegue la otra. Alcanza, pero muy apenitas como para seguir subsistiendo. Eso no puede ser. Esta es la conferencia y no quiero presentarles lo que viene acá porque es la segunda parte y yo quiero dar mejor espacio para las preguntas que me puedan hacer. Por orden, para que me ayude aquí Pedro y el maestro Noé para que me las contesten, me ayuden. La otra parte no se las presento porque tiene que ver con un escenario más orientado a otros elementos. Estoy a sus órdenes. ¿Alguna pregunta con toda confianza? ¿Alguna intervención? No se quede con él, le veo. A ver, ¿alguna duda? O a lo mejor alguna felicitación que le quieran hacer al maestro. Gracias por acompañarme. Bien. Bueno, primero felicidades, ¿verdad?, por la conferencia tan interesante que nos ha brindado y la manera tan amena en que lo relató, ¿verdad?, basado en anécdotas de todos conocidas y que sirven como un ejemplo didáctico para cada una de las partes que usted pretende atacar. En otros países, por ejemplo, como Japón, sí, generalmente los funcionarios, ¿sí?, del gobierno acceden a esos puestos mediante una carrera, ¿verdad? Y solamente el titular de esa cartera, ¿sí?, o sea, si es secretario de Educación, el secretario de Energía, de Economía, es el político, ¿sí? Aquí en México, generalmente, de arriba hasta abajo, el que está es el político, como usted ahorita lo menciona, en los diferentes espacios de una secretaría. Ahora, esa política de Estado que usted menciona, que la educación se debe convertir en parte integral de ella, ¿verdad?, pues también debería orientarse a esta parte, ¿sí? ¿Cómo usted ha imaginado que sería la selección operativa de esa Secretaría de Educación, que es a la que todos pertenecemos, ¿verdad? Muchas gracias. Es bueno. Primero, la respuesta más elemental es que no se ha entendido el sentido de la política. O sea, es que lo político se ha convertido en lo peor de la política y no es así. Lo político, decía Aristóteles, es lo político y lo social. Viene por polis, no viene por política sencilla como la vemos hoy. Es por polis, y por polis es por ciudad, por comunidad, ¿sí? Por ciudad-estado que había con los griegos, donde se hace comercio, se hace cultura, se genera cultura, perdón, se desarrolla la actividad religiosa, se coexiste la gente y hace también política, o sea, también aspiran a, pero no se entiende. Para el político de hoy, lo político es solo el escenario partidista, electoral, y no es así. Por eso decían los griegos, el mejor ciudadano
el hombre apartado de la ley es el peor de los animales, el más peligroso. Apartado de la ley, apegado al derecho, es el mejor. Por eso le llamaron ciencia regia, para los mejores, porque como trata de asuntos delicados, debe ser encomendada a los mejores ciudadanos ejemplares. ¿Por qué cree que en recuerdo de eso los ayuntamientos tienen una H? Honorables, porque eran ciudadanos honorables. Y vaya que aquello se ha ido. Ahora, lo primero, vea usted, un ciudadano ejemplar. Primero, para ser funcionario hay que ser ciudadano ejemplar, un funcionario de bien. Después de ser un ciudadano ejemplar, conocer el campo, porque también es necesario que conozca el campo, es decir, que sepa de qué se trata. El doctor Luis Garibay, que fue rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, particular, fundada en 1936-34, comentaba: no se confundan, la educación pública o privada es la educación. En todo caso, alguien que conozca la educación como campo, que conozca el escenario, el trabajo del maestro. ¿Cuántos nos juzgan sin conocer de qué se trata? ¿Sí? Pero primero, ciudadano ejemplar, después conocer el campo. Y si es una persona que conoce la educación en el aspecto integral, en toda su complejidad, qué bien, excelente, todavía mejor. Y luego, no es mucho pedir si decimos que se comporte no solo de manera honorable, sino que realmente no solo aparezca como, sino que lo sea. Porque en la educación no puede haber simulaciones. Muchos socialmente tienen una imagen y en lo privado son el verdadero diablo. Y yo creo que no es por ahí. Acá en la educación sí hay que ser ejemplo, porque si trabajamos con educadores, hay que ser un educador en todos sentidos. Y ejemplo de las mejores virtudes cívicas también. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Maestro, amigo. Guillermo. Hay muchos documentos que hablan de que la educación es la cimentación de la sociedad. Algunas economías que surgieron en el siglo XIX, a principios del XX, y que trabajaron la educación, sí transformaron sus condiciones materiales. Aquí en México empezamos a trabajar en esa dirección. Se le heredó al mundo la escuela rural. Y bueno, que se fue reconociendo esta presencia social hasta formar parte de los programas y planes nacionales de la Secretaría. Eso duró hasta el 2006. En el presente estamos como un agregado de lo que se llama desarrollo social. Ya no aparece un plan nacional de educación. Afortunadamente aquí en el estado sí tenemos el plan estatal de desarrollo educativo. ¿Qué comentario haces tú de esta, vamos a decir, reducción de la presencia en lo político en el gobierno federal? Parece que en Tamaulipas somos un estado privilegiado, porque parece también que Aurelio Valle, él es parte de la Comisión de Educación, que seguramente debe estar trabajando para la educación. Parece que donde tenemos diferencias es en lo federal. En lo federal, que este gobierno actual ya no convocó a que se hiciera un plan nacional de educación. ¿No quiere comentar, por favor, eso? Sí. Gracias, Guillermo. El primer plan sexenal de gobierno fue el que se presentó para el sexenio de Lázaro Cárdenas. El primero, 34-40. Fue el primero. Y ahí sí, con mucha claridad, se ve hacia dónde debe ir la educación en todos los sentidos. Pero me preguntas, hubo otros grandes intentos. Hay que recordar el plan de 11 años,
todos los proyectos que arrancan en el 58, ¿sí? Y toda aquella reforma que no solo trataba de la mejora para el maestro, sino también de la mejora para la escuela, y es la época en la que aparece el aula tipo CAPSE. El aula que conocemos como tipo CAPSE aparece en 58-59 con el reimpulso al CAPSE. Un reimpulso al CAPSE, porque el CAPSE fue fundado 43, por ahí 43. Yo creo que la respuesta la dimos hace un momento. Es la poca preocupación por el aspecto educativo. ¿Dónde va educación? Ponlo ahí como un agregado a lo social. Bueno, hay razones, porque la educación es un fenómeno social. ¿Sí? Cierto. La política educativa debe estar en la política de desarrollo social, pero hay una cosa: la importancia del segmento no permite un agregado así simple, más como una agenda más del desarrollo social. No, es una cuestión distinta y debe trazarse con un plan y con programas aparte. Debe ser toda una política así como un conjunto de decisiones, como parte de una política de Estado, más allá de los sexenios. Lo hacen así porque solo lo ven al alcance de un sexenio, y así quieren que sea. Y además ya saben que el que viene va a venir con otras ideas, y lo que podamos hacer a 6 años, no vayas más allá. Bueno, y el ciudadano y el proyecto de nación. O sea, si hay dos cosas que no admiten ruptura sexenal, son educación y salud. Lógico que ahora, por la urgencia, empleo. Y otro aspecto donde yo no quiero hablar, porque sencillamente lo dejo para los expertos, y ustedes lo saben. No es bueno hablar de un tema donde el conocimiento de causa debe ser lo fundamental. Aquí decimos, no hay dicha o desdicha, hay prudencia o imprudencia, nada más. Nada más. Y aquí sí digo que en educación, salud, economía, sobre todo empleo, debe haber una continuidad, pero más, tiene razón Raúl Marín Aguilar al comentarme eso, porque es el poco aprecio por la educación. El que sea, oye, que se va fulano de educación, el que venga. De ahí se pone de moda el poco interés que se puede pasar de pesca o del trabajo a educación, y de educación al Congreso, y del Congreso a educación, y de agricultura a educación, y como sea, finalmente es lo político, pero lo político mal entendido. Porque la política en su esencia es otra cosa. ¿Sí? Tengo en preparación un libro que trata de un apartado grande de la ciencia política, que es el comportamiento político. Identifiqué 5 autores con un texto que tiene el nombre así, del político. Y ahí vemos el carácter del político, porque tiene un enfoque psicológico, que es donde entra la personalidad del que ejerce el poder. ¿Quién es? ¿Cómo se comporta? La otra parte es el enfoque sociológico, donde entran las estructuras. Aquí vemos que la educación ha tenido como características aquello que caracteriza al político en turno en materia de educación: preocupado por lo tecnológico si su formación va por allá, lo humanístico por otro lado, aquello otro se acabó. Y no es así, y tan no es así como que si no entiende de manera integral el aspecto educativo, lo relega, lo soslaya, le da poca importancia. Por eso en muchas presidencias municipales del país, el maestro parece un limosnero cuando va a la alcaldía. Señor presidente, dice la ley que... Ahí lo vamos a ir haciendo, profe, tranquilo. Hey, conocí un alcalde en el estado de San Luis que me dijo, cuando le llevo la ley, porque como dijo la maestra, se publica, se promulga en 93. Le decía, señor presidente, ya vio todo el apartado del artículo 115 de la ley, que dice todo lo del ayuntamiento. No haga mucho ruido.
vamos a ir haciendo las obras que usted quiera, porque era de la Comisión Municipal de Educación, lo que usted diga, vamos a ir haciendo, no me los traiga, no traiga a nadie, dígame qué escuela y por dónde empezamos, como quiera, pero no haga ruido. No, ahí dice muchas cosas, no hay. Alcalde, a esta escuela baños, a la otra banquetas, a la otra cerca, a la otra mesabancos, a la otra mejorar el camino para que llegue el profe. ¿Lo hacemos? Lo hacemos, profe, pero no los traiga. No, bueno, entonces no los traigo, pero háganlo. Y lo hizo. Bueno, acuérdense que cuando nos acusen los procedimientos, que nos excusen los resultados, si era una promesa que no le llevara a nadie, él cumplió haciendo lo que tenía que hacer. Todo lo que la ley en su artículo 115 menciona sobre los ayuntamientos, hasta fundar escuelas, pagar maestros, en fin. Raúl, tu pregunta tiene sentido cuando no ha sido vista como una política de Estado. Cada vez nos tratan menos y cada vez... Bueno, ¿cuál era el perfil de Zedillo para llegar a la Secretaría de Educación? Porque fue titular de Educación, ¿se acuerdan? ¿Cuál? Economista, tecnócrata, insensible. Saber hacer cuentas, pero esto es otra cosa. Esto no es... Es decir, la chocolatera está compuesta por átomos, pero no precisamente por átomos de chocolate. ¿Sí? O como dice el doctor Simis, ¿verdad? Es lo mismo, pero más barato, como dice por ahí un anuncio. Pues sí, pues aquí no se trata. Si alguien más tiene algún comentario, con toda confianza, y si no, agradezco la invitación de Pedro, Mingo, su equipo, Noé, y todos los que están en el Colegiado de Educación promoviendo las acciones del 5º Congreso. La otra parte no se las enseño, porque si no, entonces nos pasamos. Ese es para la próxima. Buen día. Y muchas gracias por la participación del profesor Bernardo Guillermo Bravo Rodríguez, quien sin duda alguna ha sido excelente. Pido por favor que pase aquí el profesor Pedro Vargas García, quien hará entrega de un merecido reconocimiento que entrega, por supuesto, el Comité Ejecutivo de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el marco del 5º Congreso Nacional de Educación y el 3er Encuentro Nacional de Padres de Familia y Maestros. Se otorga este reconocimiento al maestro Bernardo Guillermo Bravo Rodríguez por su destacada disertación en la conferencia magistral La Educación como Política de Estado. Por la educación al servicio del pueblo lo firma el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario general de la sección 30 del CENTE. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, gracias por su participación, por su presencia, y nos llevamos muchas aportaciones que lo multipliquemos en nuestra sociedad, en nuestras aulas. Gracias. A su etapa nacional, es decir, en el mes de mayo de este año vamos a realizar la etapa nacional de estos eventos que está realizando el centro. Y esta conferencia está precisamente en ese marco, en su etapa regional. Corresponde ahora a las 13 regiones en las que está estructurada la sección 30. Ahora estamos realizando aquí en Ciudad Victoria el inicio de esta etapa regional que estaremos realizando durante este mes de enero y el mes de febrero, para que en el mes de marzo, en el mes de abril, está realizando la etapa seccional o estatal y prepararnos ya para que en el mes de mayo ir a la etapa nacional. Esas son las etapas en las que está realizando estos eventos estatutarios del centro. Profesor, ¿estamos preparados para estos cambios educativos? Eso es precisamente lo que pretendemos con esta serie de actividades académicas, es involucrar a toda la sociedad, a todos los actores sociales que estén interesados en mejorar la calidad de la educación que se imparte en el país. Por eso estamos convocando no solamente a los trabajadores de la educación, estamos convocando a los padres de familia, convocamos a los medios de comunicación, convocamos a los grupos clericales, a grupos no gubernamentales, a toda la sociedad,
a que participe, que nos dé su opinión, cómo quiere la educación para los hijos. Precisamente en ese aspecto hay el anuncio de un proceso nacional de evaluación. ¿No afectará esto a los maestros? Al contrario, el CENTE dice que vamos a evaluar para mejorar. Es decir, el CENTE está a favor de que nos evaluemos, solamente que decimos que la evaluación tiene que ser universal, la evaluación tiene que ser integral. Tenemos que evaluar todo lo que incide en el proceso educativo y no únicamente el logro académico de los centros escolares. Sin embargo, hay temor entre el personal docente, por ahí creen que pueden perder sus plazas o ser removidos. Sí, sin embargo, nosotros decimos que es necesario, tenemos que evaluarnos, porque la evaluación es una medición, es lo que nos permite saber en qué situación estamos mal y a partir de ahí diseñar las políticas que nos permitan mejorar esa situación. Si la evaluación tiene que ser, y es parte del proceso, los maestros no tenemos la evaluación. El proceso incluso del proceso de enseñanza-aprendizaje se inicia con la planeación, se inicia con las actividades y después viene la evaluación. Para el maestro la evaluación no es desconocida. Entonces estamos prestos para eso y la organización sindical defiende la evaluación. Nosotros propusimos el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INE, para estarnos evaluando de manera permanente. En una escala de 1 al 10, ¿qué calificación tendríamos los maestros en este proceso? O sea, ¿cómo andamos? Bueno, aún los que se han aplicado, los diferentes exámenes que se han aplicado, en el caso del examen de enlace, pues nos han ubicado abajo de la media nacional del estado de Tamaulipas, ¿sí? Y eso ha sido un reto. Sí, lo que nosotros decimos como acción sindical es que la evaluación debe servir para mejorar, no para evidenciar, y que además no podemos evaluar a los desiguales. Es decir, el examen no puede ser a nivel nacional porque no es la misma característica ni las mismas condiciones en cuanto a infraestructura y otras situaciones que reciben los niños en el caso de la Sierra Tarahumara o en la selva chiapaneca, a la que reciben los centros urbanos más desarrollados del país, como es el caso de Guadalajara, Monterrey, el Distrito Federal. Sí, entonces el enlace tiene que regionalizarse. Esas son las situaciones que nosotros estamos fundando, que verdaderamente la evaluación refleje la realidad que vive el país en materia educativa y a partir de ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer para mejorar la situación? ¿Es necesaria más trabajo en materia de capacitación, actualización del personal docente? Eso es parte. Y aparte se presenta resistencia en algunas ocasiones. Sí, las famosas resistencias al cambio se dan en todos los niveles, en todas las organizaciones. Es decir, eso es evidente. Sin embargo, nosotros creemos que la capacitación, la actualización, la superación debe de ser algo permanente. Dice en el informe de LORS, hay que educar para la vida, pero también a lo largo de toda la vida. Si nunca debe uno dejar de aprender. ¿Me puede repetir su nombre? Pedro Javier Vargas García, presidente del Colegiado Educativo en la sección 30. Gracias.